Buen día. El artículo que vamos a presentar se llama Muerte cardíaca súbita en deportistas. Los autores son Michael Emery y Richard Kovacs. Este artículo fue publicado en enero del 2018. El grupo expositor está conformado por María Teresa Pacheco, Jason Eliud Pacheco, Diana Marcela Padilla, Neider Leonel Paniza y Shirley Vanessa Pérez. En cuanto a la introducción, la muerte súbita cardíaca está caracterizada por un colapso o paro cardíaco súbito secundario a arritmias cardíacas. Cuando esto sucede en un atleta aparentemente sano, es un evento trágico, pues contrario a la asociación común entre la actividad atlética y la buena salud. Además, estas tragedias son muy publicitadas y generan una tensión considerable en la comunidad local que luego puede comprometer importantes recursos financieros. La comunidad médica como tal, pues intenta buscar en el equipo de atención cardíaca orientación sobre la identificación de los atletas que se pueden encontrar en riesgo, las estrategias de prevención primaria y secundaria y el tratamiento. Pero abordar este problema pues es bastante complejo ya que los atletas vienen en todas las formas, tamaños y edades, agregándole que los deportes pueden requerir varios niveles de rendimiento cardíaco incluso dentro del mismo deporte. Entonces, la posición jugada, el entrenamiento requerido y las tensiones ambientales pues hacen de cada atleta un estudio individual de riesgo y beneficio. En cuanto a la incidencia de muerte cardíaca súbita, la verdadera incidencia pues en una población atlética es bastante controvertida y además algunos estudios incluyen solo eventos que resultaron en muerte, mientras que hay otros que incluyen aquellos que sobrevivieron también a un paro cardíaco súbito. En esta tabla pues podemos ver algunos estudios realizados. En estos casos las estimaciones de los estudios en los Estados Unidos y Europa pues se complican por diversas cuestiones metodológicas que van a girar en torno a lo que se incluye en el numerador, que es el número de atletas que han experimentado eh, un paro cardíaco súbito, y el denominador, que pues es el número de atletas que se encuentra en riesgo. Hay otros métodos que son los que se basan en informes de los medios, registros pasivos y reclamos de seguros catastróficos que se han utilizado principalmente para desarrollar informes de incidencia. Bueno, tenemos un estudio que es el estudio de Dresner y Cole, en el que se examinaron pues, una población de atletas de secundaria de Minnesota durante un periodo de 10 años. Y se utilizaron informes de los medios de la base de datos de Parent Heart Watch, en el que se encontraron 6 casos. Y también mediante el uso de reclamaciones de seguros catastróficos se identificó solo un caso. En otro estudio, que es el Harmon, en este estudio pues demostraron la variabilidad en los informes entre los atletas del Colegio Nacional, que lo que hicieron pues fue identificar la muerte cardíaca súbita del 2003 al 2013 a través de 3 fuentes diferentes. La primera es la lista de resoluciones del Colegio Nacional, la segunda la base de datos del Parent Heart Watch y como tercera fuente tenemos las reclamaciones de seguros del Colegio Nacional. En este caso, los informes de la base de datos de los medios pues identificaron el 70% de total de casos, mientras que las reclamaciones de seguros capturaron solo el 11% de los casos. Esta muerte cardíaca súbita pues es un evento relativamente infrecuente y para estudiarlo pues debe observarse en poblaciones grandes y estables durante un periodo de muchos años para tener en cuenta la variabilidad aleatoria en las tasas de muerte, por lo que uno de los primeros estudios que se publicó a gran escala acerca de este fue el Corrado y Col. Este estudio se hizo en una región italiana y durante el periodo final del estudio, que fue del año 2003 a 2004, la incidencia fue de 0.4 por cada 100.000 habitantes, mientras que en el periodo inicial, que fue del año de 1979 a 1980, fue del 3.6 por cada 100.000 personas, con un promedio de aproximadamente 2 muertes por año durante todo el periodo de estudio de 26 años. Eh, Otro estudio similar fue el estudio israelí de Steinberg. Este se realizó durante un periodo de 30 años con una incidencia acumulada de 2.6 por cada 100.000 personas. Sin embargo, en este caso, pues sí se observó un aumento en las muertes durante este periodo que fue de 1995 a 1996 con una incidencia de 8.4 por cada 100.000 personas, mientras que en 2 periodos que fueron de 1989 al 90 y de 1993 al 94, pues tuvieron 0 muertes.
En cuanto a hallazgos constantes en todos los estudios, fue el caso de los atletas masculinos que tienen una incidencia de 3 a 5 veces mayor que las atletas femeninas. Otro dato que se indicó fue que los atletas negros tenían una tasa de incidencia de 3.2 en comparación con los atletas blancos y en particular los jugadores de baloncesto de la División 1 pues tenían una incidencia bastante alta. En cuanto a los demás estudios, pues también indicaron que el esfuerzo físico de la actividad deportiva y el entrenamiento, pues plantea un riesgo aumentado de 2.4 a 4.5 en comparación con los no deportistas y los deportistas recreativos. Sin embargo, aunque la actividad deportiva pues parece aumentar el riesgo relativo de presentar una muerte súbita cardíaca, el número absoluto de casos es mayor en la población no deportiva. Y tenemos que durante un periodo de 10 años se realizó un estudio en Oregon, donde hubo 1.184 casos que no estaban relacionados con el deporte, en comparación con 63 que sí estaban asociados con el deporte, en pacientes que tenían una edad que iba de los 35 a 65 años. Y aunque la extrapolación de la experiencia de Oregon puede no estar completamente justificada, pues el número absoluto de casos de muerte súbita cardíaca atribuibles a la actividad atlética será un número relativamente pequeño cuando se consideran cuestiones de salud de la población. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la prevención primaria y estrategias de cribado, dada el artículo de revisión. Donde lo primero que vamos a establecer que esto es una evaluación previa a la participación antes de competir, especialmente el atletismo, que es donde se dio este ensayo de investigación, en donde esta ha sido recomendada por múltiples sociedades cardiovasculares para identificar o levantar sospecha de anomalías cardiovasculares que podrían traer potencialmente resultados mortales o secuelas graves hacia los pacientes, especialmente hacia los atletismos de alto rendimiento, en donde la Asociación Estadounidense del Corazón, la AHA, ha publicado pautas para evaluar la previa participación de atletas competitivos que constan de 14 puntos y la anamnesis y la exploración física, en donde el PEP o el cuestionario a evaluar se evalúa por 3 parámetros: historial médico o historial personal, que es la anamnesis. Vamos a hablar sobre antecedentes médicos y vamos a hablar especialmente de la exploración física. Entonces, ¿qué vamos a hablar del historial médico? Vamos a preguntar al paciente si ha tenido dolor, malestar o presión en el pecho inexplicable, especialmente en los esfuerzos. Vamos a preguntar si ha tenido un síndrome inexplicable en el cual, o un casi síndrome en el cual no haya perdido la conciencia. Vamos a hablar si tiene disnea o fatiga inexplicable o palpaciones durante el ejercicio. Vamos a hablar sobre los reconocimientos previos al soplo cardíaco. Vamos a hablar sobre la presión sistémica elevada, la restricción previa a los deportes y vamos a hablar sobre las pruebas previas de la enfermedad cardíaca ordenadas por un médico, donde el AJA nos habla de preguntas muy puntuales, donde nos habla, ¿alguna vez ha tenido malestar, dolor o presión en el pecho? ¿Alguna vez se desmayó o estuvo a punto de desmayarse durante o después del ejercicio? Si se siente mareado o se siente mal o le falta leer sin ninguna razón o o sea, sí, sin una razón inexplicable durante el ejercicio. Su corazón alguna vez se aceleró o palpita durante el ejercicio. ¿Alguna vez le ha dicho a un médico que tiene un problema cardíaco? Si es así, compruébelo. Donde si el médico le ha dicho si tiene presión alta, un soplo cardíaco, colesterol alto, una infección cardíaca previa, una enfermedad de Kawasaki o algún otro, entonces especifique cuál. Si alguna vez un médico le ha restringido su participación en algún tipo de deporte y la razón por qué se le ha restringido. Si se ha tenido alguna vez una convulsión inexplicable, especificar por qué, son puntos específicos para el historial médico, mientras que para los antecedentes familiares lo que vamos a preguntar son: ¿algún miembro de su familia o pariente ha muerto de problemas cardíacos o ha tenido una muerte inexplicada por ahogamiento, un accidente automovilístico inexplicable, miocardiopatía artimogénica del ventrículo derecho, síndrome del QT largo, síndrome del QT corto, síndrome de Brugada o taquicardia ventricular polimórfica? Segundo, le va a preguntar según uno de sus familiares
tiene problemas cardíacos como marcapasos o desfibrilador implantado, si alguno de su familia ha tenido desmayos inexplicables convulsiones o ahogamiento, y vamos a especificar, y ya en el examen físico lo que vamos a evaluar si es que el paciente tiene soplos cardíacos. En los pulsos femorales vamos a hablar si hay soplos tanto en las extremidades como en el corazón. Vamos a ver si hay estigmas físicos del síndrome Marfan en la percepción o en la apariencia del paciente, donde vamos a evaluar si el paciente tiene paladar arqueado, pectos excavado, arcanodaltía, altura, hiperlaxitud, miopía, insuficiencia aórtica, especialmente en la ingurgitación yugular. Posteriormente, sabemos que o se evaluó en este metaanálisis que este tipo de cuestionario tiene una sensibilidad del 20% para la anamnesis y un 94% de especificidad para la anamnesis. ¿Por qué? Porque tienen tan poca sensibilidad, porque es que este como un cuestionario es subjetivo dado porque las respuestas son proporcionadas por el paciente, entonces tiene cierto grado de sesgo dado que el paciente, pues un atleta que esto le va a impedir poder participar en la competencia con la cual ha trabajado tanto tiempo, puede contestar erróneamente o puede contestar a propósitamente mal o bien alguna pregunta para que eso no le impida participar en la competencia que tanto ha querido. E igualmente, mientras que si el test da positivo o negativo, quiere decir que es totalmente fiable, ya que tiene una especificidad del 94% que la respuesta, si es positiva, lo es hasta que se demuestre lo contrario, o sea, que el paciente tiene anomalía cardíaca hasta que se demuestre lo contrario. Mientras que el examen físico tiene un 24% de sensibilidad y un 68% de especificidad. No, mentira, perdón. El examen físico tiene un 9% de sensibilidad y un 97% de especificidad. Lo mismo, si el paciente sabe que esto le va a impedir o no, puede decir positivo o negativo, o puede sugestionarse para que el examen físico salga mal o bien. Entonces, eso tiene severo sesgo, sabiendo que el paciente sabe para qué se le hace este tipo de test. Y eso se ha estado aplicando en las universidades secundarias y en las escuelas secundarias, en las universidades donde los atletas pues compiten de alto rendimiento en el atletismo y en otros deportes para evaluar su afectación cardíaca o sus alteraciones cardíacas que pueden llevarlo a una muerte súbita. Y el electrocardiografía ha sido recomendada por la Asociación Europea de la Cardiología y el Comité Olímpico Internacional, en donde los datos sugieren la sensibilidad de una electrocardiografía para detectar anomalías cardiovasculares subyacentes que podrían al atleta en riesgo, como muerte súbita cardíaca, que es superior al de la historia clínica y el examen físico, dado que esto no está secado por el paciente porque es un examen que va a dar su fiabilidad correctamente. Sin embargo, la edición del electrocardiografía, el reposo al cribado, los protocolos no han sido evaluados a una perspectiva de estudio, no se ha sido un metaanálisis para evaluar su especificidad correctamente, pero es un elemento bastante acertado para evaluar las alteraciones cardíacas que puede sufrir un paciente y esto lo puede llevar a una muerte súbita mientras compite. Perdón. Y lo voy a dejar con las cosas que va a hablar mi compañero. Causas de muerte cardíaca súbita. Entonces, las anomalías cardíacas que contribuyen a la muerte cardíaca súbita en los atletas de 35 años de edad generalmente se dividen en 3 categorías. Dentro de las que encontramos pues las anomalías cardíacas eléctricas, las anomalías cardíacas adquiridas y las estructurales, que pues ahí en la figura pues podemos ver las 3. La mayoría de estas anomalías pues son trastornos cardíacos hereditarios que pues pueden estar, casi siempre pues están inactivos, pero pues incluso así pues pueden predisponer al atleta a la muerte cardíaca súbita, principalmente pues a través de una arritmia ventricular. Las anomalías cardíacas eléctricas primarias heredadas estuvieron implicadas en el 5% de los casos de los eventos de la muerte cardíaca súbita en los registros de Estados Unidos. Según las anomalías cardíacas adquiridas y las anomalías como el commotio cordis, que se informa cada vez más en los Estados Unidos y en todo el mundo, tenemos pues la miocarditis, que puede tener múltiples causas, y los factores ambientales y las drogas que mejoran pues el rendimiento se han relacionado también con la muerte cardíaca súbita en los atletas.
Los orígenes anómalos de las arterias coronarias, en particular, pues cuando una arteria coronaria se origina en el seno aórtico incorrecto, pues también van a ser eso, una causa frecuente de esta muerte cardíaca súbita. Y este pues va a oscilar entre el 7% y el 17% de los casos de los deportistas. También tenemos pues la enfermedad arterial coronaria aterosclerótica, que esta pues es una causa poco común, pero pues igual esto está presente también en los atletas jóvenes. También tenemos las afecciones cardíacas estructurales heredadas, que comprenden pues la mayoría de las anomalías estructurales que dan lugar pues a esto, a esta muerte cardíaca súbita en la población atlética joven. Tenemos también la miocardiopatía hipertrófica, que pues esta es citada casi en muchas ocasiones, por decirlo así, como la causa más común de esta muerte en atletas competitivos jóvenes, y representan hasta un 36 a 40% de los casos de la enfermedad. La miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, pues también es una causa muy común y esta se caracteriza por el reemplazo brusco del miocardio, con expresión pues variable de la enfermedad, que puede aumentar el riesgo de esta muerte cardíaca súbita, especialmente durante el esfuerzo. Esta pues es la causa más común en un registro italiano que se hizo en la región de Veneto, concluyendo así pues hasta un 24% de los casos. Eh, También tenemos pues la miocardiopatía dilatada, que es pues otra posible causa de esta muerte cardíaca súbita en los deportistas, y pues varios estudios han observado pues una incidencia también de corazones que pues morfológicamente, por decirlo así, están normales y pues nos van a conducir a esta muerte. Estos casos pues son conocidos como síndrome de muerte súbita arrítmica, y pues en la autopsia pues va a dar como una muerte inexplicable, pues es muy difícil de evaluar post-mortem. También pues está en un estudio que se hizo en Australia y Nueva Zelanda, todas las muertes cardíacas súbitas que se dieron en niños y adultos, también en jóvenes pues desde 1 año hasta 35 años de edad, que se estudiaron pues prospectivamente desde el 2010 a 2012, y las miocardiopatías heredadas, estas representaron el 16% de los casos. El 40% de los casos, pues, no se explicaron en la autopsia, que era lo que pues, decía, que es difícil de evaluar post-mortem, y pues eh, hubo un 27% de casos donde se realizó un análisis genético y este pues identificó variantes genéticas patógenas. Vamos a hablar de lo que es el riesgo como tal. Entonces, en el artículo hablamos de lo que es estratificación del riesgo y la vuelta al juego. En el mismo artículo que nos explican es pues que aquel individuo que tenga una enfermedad cardíaca que ya esté identificada es como tal un desafío, tanto para el equipo en el que está jugando, para el equipo de atención médica, para el club, para la liga, para los demás, para el mismo atleta como tal y pues para su familia y sus seres queridos. Ahí se tiene claro que pues lo que son los criterios de descalificación o la restricción de los atletas es una decisión que va a ser compleja y que va a estar guiada principalmente por la AHA y el American College of Cardiology Foundation, que pues lleva publicando desde lo que es el 85, el 94, el 2005 y el 2015 varios recomendaciones de descalificación y de elegibilidad de estos atletas. Pues en este documento lo que se nos informa es sobre cuáles son las estrategias para tener en cuenta y no hacerle daño al atleta y al mismo tiempo no alejarlo de su vida atlética saludable y tampoco alejarlo de las competencias. Pues en esto se nos menciona sobre todo, y es importante dejar claro, que no hay como tal una estratificación que sea
satisfactoria para el médico, puesto que aunque hay estratificación de riesgo de MSC para muchos procesos cardiomiopáticos dentro de la población en general, lo hay mucho menos para guiar al médico respecto a la estratificación en un atleta que es asintomático que puede llegar a tener una enfermedad cardíaca. Esto se ve sobre todo en la AJA y en la ACC del 2015, en el que pues se habla de atletas en competición que tienen anomalías cardiovasculares, pero la mayoría del documento pues son recomendaciones clase 2, donde pues aún hay incertidumbre clínica, hay una incertidumbre científica y pues en cuyos criterios de desclasificación y de elegibilidad y desclasificación pues están basados en el consenso de expertos y algunos datos que son limitados y registros observacionales que son pequeños y pues síndromes congénitos que principalmente pues van a ser síndrome de cute largo y desfibriladores también implantables. Y eso pues lo que nos indica y lo que nos remarca el artículo, que es lo que nos está indicando, es que hacen falta estudios, hacen falta de esta población única, particularmente de los atletas que son asintomáticos, para poder generar buenas investigaciones futuras en las que se pueda hacer una correcta prevención y promoción y detectar estos atletas que son asintomáticos y pues cuantificar los riesgos para que puedan participar en el atletismo de manera correcta. En el lado de la emergencia, pues son planes de acción de emergencia, entonces aquí lo que vamos a ver es que pues incluso aunque haya una muy buena prevención secundaria, primaria, se puede llegar a producir la muerte súbita por ataque cardiovascular y esto pues pone en riesgo no solo a aquellos atletas que presenten anomalías, sino también a los que estén observando el evento y vean cómo ocurre esto. Pues la respuesta al paro cardíaco repentino en cualquier lugar deportivo, pues va a tener un componente importante de discusión sobre el MSC de los atletas. Un atleta que va a sufrir un paro cardíaco, pues puede ser resucitado eficazmente si se le reconoce de forma rápida, se le puede realizar reanimación cardiopulmonar, aplicar desfibrilación de uso externo automático. En el estudio de Weisfeld que menciona el artículo, se demostró pues que cuando se hace una administración rápida del DEA, o sea, del desfibrilador externo, se asocia pues con que hay una mayor probabilidad de supervivencia y pues que con mayor recuperación hospitalaria. Se requiere pues también que haya una integración de formación adecuada, de que haya acceso al DEA, de que haya acceso a comunicaciones eficaz y pues que se haga una revisión continua y periódica de la información que esté saliendo constantemente respecto al tema. Bueno, y ya para finalizar, vamos a hablar lo que corresponde a los planes de acción de emergencia. Hay que tener en cuenta que así se realiza una buena prevención primaria y una buena prevención secundaria, siempre se va a producir una muerte súbita cardíaca, ¿listo? Un atleta que experimente un paro cardíaco es necesario que sea eficazmente resucitado, ¿sí? Siempre y cuando pues, se reconozca rápidamente el cuadro que está padeciendo, se le realice la respectiva reanimación cardiopulmonar rápida y pues se utilice el desfibrilador, en este caso automatizado, ¿listo? Un estudio, bueno, han sido varios estudios realmente, pero en específico, de acuerdo a lo que nos mencionaba el artículo, existe un estudio eh, en el cual el autor Weisfeld, junto con otros, en este estudio se demostró que la aplicación rápida de un desfibrilador está asociada a una mayor probabilidad de supervivencia. Entonces, la importancia del uso de este equipo. Bueno, y ya para finalizar, entonces vamos a hablar sobre las conclusiones. Entonces hay que tener en cuenta que la muerte súbita cardíaca en el atleta es un evento que es poco común, pero que cuando ocurre resulta ser catastrófico, ¿no?
el equipo de atención cardíaca debe estar totalmente informado sobre las diferentes estrategias que se deben hacer para poder identificar a esas personas que se encuentran en riesgo, ¿cierto? Y así poder responder de manera eficaz de los diferentes eventos que puedan ocurrir. Tener en cuenta que se necesita una mejor epidemiología para poder identificar así a los que se encuentran en mayor riesgo, ¿sí? Y pues seguir el- los registros para poder identificar así las diferentes, eh, en este caso serían los deportistas que tengan anomalías específicas, ¿no? Para poder llegar a ellos. El papel del profesional es principalmente comprender los problemas, ¿cierto? Informar a los atletas que se encuentran en riesgo y proteger así a aquellos que se encuentran en más riesgo y sean más vulnerables a sufrir un ataque de este tipo. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias.